Estoy cansado de ser fuerte todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando llevas años siendo fuerte y ya no puedes más? Cuando eres la persona que resuelve todo, la que escucha a todos, la que sostiene a todos, la que nunca se permite colapsar. La que siempre dice yo me encargo, aunque por dentro algo ya esté cansado desde hace tiempo. Ser el fuerte se vuelve un rol silencioso. Nadie lo pide directamente, pero todos lo esperan. Y tú lo aceptas, porque aprendiste que así funcionas mejor, que así no molestas, que así todo sigue en orden. Pero con los años, ese papel pesa más. Empiezas a sentir un cansancio que no se ve. No es físico solamente. Es una presión constante en el pecho, una responsabilidad que no descansa, una sensación de que no puedes fallar porque otros dependen de ti. Y entonces aparece un pensamiento que casi nunca dices en voz alta. Si yo me caigo, todo se cae. Sigues cumpliendo. Sigues respondiendo. Sigues mostrando estabilidad, incluso cuando por dentro te sientes al límite. Porque ser fuerte se volvió automático. Se volvió tu identidad. Se volvió lo que los demás conocen de ti. Pero últimamente algo cambió. Ya no es solo cansancio. Es una fatiga profunda de sostener tanto tiempo sin pausa, sin permiso para quebrarte, sin un espacio real para soltar. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Y si es así, tal vez entiendes esta sensación que casi nadie ve, seguir funcionando, mientras por dentro sientes que ya no puedes más. Pensamiento silencioso del espectador, siempre he sido el fuerte, y ya no puedo. Ser fuerte por mucho tiempo no suele ser una decisión consciente. Empieza poco a poco, casi sin darte cuenta. Primero ayudas un poco más que los demás. Luego te conviertes en la persona que siempre está disponible. Después, sin notarlo, ya eres el apoyo emocional de todos. El que escucha, el que aconseja, el que calma, el que sostiene. Y cuando alguien tiene un problema, piensan en ti. Cuando algo se rompe en la familia, te llaman a ti. Cuando hay tensión, esperan que seas tú quien mantenga la calma. Ser el fuerte de la familia se vuelve un rol que nadie anuncia, pero todos asumen que es tuyo. Esta historia es para ti. Tal vez creciste resolviendo problemas que no correspondían a tu edad. Tal vez aprendiste desde joven a no llorar frente a otros, a ser responsable, a no fallar, a no mostrar debilidad. Y poco a poco, esa fortaleza dejó de ser una cualidad y se volvió una obligación silenciosa. Cargar responsabilidades desde muy joven cambia algo dentro. Aprendes que tu valor está en sostener, en aguantar, en ser confiable incluso cuando tú también necesitas apoyo. Así comienzas a decir yo puedo incluso cuando no puedes. A sonreír aunque estés agotado. A responder no pasa nada cuando por dentro sientes que pasa todo. El problema es que nadie cuestiona al que siempre puede. Nadie se detiene a preguntar cómo estás de verdad. Nadie imagina que el fuerte también se cansa. Escuchas a todos,
pero casi nadie te escucha a ti. Acompañas a todos, pero pocas veces alguien te acompaña en serio. Y ahí aparece una sensación difícil de explicar: soledad acompañada. Estás rodeado de personas, de responsabilidades, de conversaciones, pero por dentro sientes que no tienes un lugar real para soltar el peso que cargas. Ese es el agotamiento emocional silencioso. No llega de golpe. Se acumula. Se acumula en cada vez que callaste lo que sentías para no preocupar a otros. En cada problema que resolviste sin pedir ayuda. En cada momento donde necesitabas apoyo, pero elegiste ser fuerte otra vez. Ser fuerte siempre tiene un costo que casi nadie ve. Porque mientras todos descansan en ti, tú no tienes donde descansar. No hay espacio para fallar. No hay permiso para quebrarte. No hay momento seguro para decir: ya no puedo con todo. Y entonces sigues cargando con todo solo. Sigues sosteniendo conversaciones, decisiones, responsabilidades, emociones ajenas, como si fueras un pilar que no puede moverse. No es que quieras ser perfecto. Es que sientes que si dejas de sostener, algo importante se derrumba. Y eso genera una fatiga emocional acumulada que no siempre se nota desde afuera. Porque por fuera sigues funcionando. Sigues cumpliendo. Sigues siendo confiable. Pero por dentro hay una sensación constante: llevo demasiado tiempo sosteniendo demasiado peso. No es drama. No es debilidad. Es cansancio emocional por ser fuerte durante años. No es un día malo. Es una carga prolongada que nunca tuvo pausa real. No es casualidad que estés aquí. Tal vez nadie te dijo que ser el fuerte también necesita descanso. Que cargar con todo solo no te hace invencible, te hace humano. Y tal vez, mientras escuchas esto, te reconoces en ese lugar silencioso, el de quien sostiene a todos, pero rara vez tiene permiso para ser sostenido. Ser fuerte durante demasiado tiempo tiene un desgaste que casi nunca se nombra. No es un cansancio que se nota en el cuerpo de inmediato. Es un desgaste invisible, lento, constante, que se instala en lo profundo. Es el peso de saber que, pase lo que pase, tú tienes que responder. Que si algo falla, mirarán hacia ti. Que si alguien se derrumba, esperan que seas tú quien mantenga la calma. El responsable no descansa igual que los demás. Porque incluso cuando se sienta, sigue pensando. Incluso cuando se acuesta, sigue resolviendo. Incluso cuando sonríe, sigue sosteniendo cosas que nadie ve. Ese es el verdadero desgaste de ser el fuerte. No es solo hacer más cosas. Es no poder soltar del todo nunca. Hay momentos en los que quisieras llorar, pero te contienes. No porque no sientas, sino porque aprendiste que no te toca romperte. Que tu lugar es resistir, mantenerte firme, ser el que no cae. Y poco a poco esa contención se vuelve automática. Te dices, no pasa nada, puedo con esto, solo es una etapa,
aunque por dentro algo esté pidiendo descanso desde hace tiempo. El miedo a mostrar debilidad aparece silenciosamente. No porque seas frío, sino porque temes que si muestras grietas, los demás pierdan su apoyo principal. Y entonces eliges aguantar. Aguantas cuando estás cansado. Aguantas cuando estás triste. Aguantas cuando sientes que ya diste demasiado y aún así te piden un poco más. Se forma un diálogo interno que casi nadie escucha. No me toca romperme. No puedo bajar la guardia. Tengo que aguantar un poco más. Y ese un poco más se repite durante años. Hay orgullo en ser fuerte, sí. Un orgullo silencioso de saber que has sostenido mucho, que has sido confiable, que has estado presente cuando otros no podían. Pero junto a ese orgullo también vive un dolor callado, el de no poder descansar sin sentir culpa. Porque cuando intentas parar, aparece la sensación de que estás fallando. Como si ser fuerte fuera tu única forma válida de existir para los demás. Ahí nace un conflicto profundo. Por un lado, te sientes valioso por ser el que sostiene. Por otro, te duele no tener espacio para ser sostenido. Y aunque no lo digas en voz alta, a veces aparece un resentimiento silencioso, no contra las personas que amas, sino contra la carga constante de tener que ser el pilar. Ese resentimiento no significa que no quieras a los demás. Significa que has cargado demasiado tiempo sin relevo. Hay pensamientos que empiezan a visitarte en silencio. Nadie me sostendría como yo sostengo. No puedo bajar la guardia. Si aflojo ahora, todo se desordena. Y así sigues, incluso cuando el cuerpo y el alma ya están cansados. Lo más difícil es que desde fuera sigues viéndote fuerte. Funcional, responsable, capaz. Nadie imagina que dentro de esa fortaleza hay un cansancio profundo acumulado por años de resistencia continua. Porque el fuerte rara vez explota. El fuerte se desgasta. Se desgasta en pequeñas renuncias, renunciar a decir que no, renunciar a pedir ayuda, renunciar a mostrar que también necesita un descanso emocional. Y llega un punto donde la fortaleza deja de sentirse como poder y empieza a sentirse como peso. Peso de expectativas. Peso de responsabilidades. Peso de ser siempre el que entiende, el que resuelve, el que no se permite fallar. En esos momentos internos aparece una sensación difícil de explicar. Quieres ser fuerte, pero también quieres dejar de serlo por un momento. No para abandonar a nadie, sino para respirar sin presión, para sentir sin filtro, para existir sin tener que sostener todo el tiempo. Pero enseguida aparece otra voz, no es momento de caer, aguanta un poco más, otros la pasan peor. Y vuelves a colocarte la armadura emocional que ya sabes usar tan bien. Sin embargo, el alma no olvida lo que siente. Puede callar, puede resistir, puede adaptarse, pero no deja de registrar el cansancio acumulado de años siendo fuerte sin pausa. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Tal vez no gritas, tal vez no te derrumbas,
tal vez no haces crisis visibles. Pero hay un lenguaje interno que sí existe, el del agotamiento profundo de sostener demasiado tiempo sin relevo. Y reconocer ese desgaste no te hace débil. Te hace honesto contigo mismo. Porque la verdadera fortaleza no es nunca romperse, es saber cuando el peso que cargas ya no puede seguir siendo llevado en silencio por la misma persona de siempre. Ser fuerte durante demasiado tiempo tiene un desgaste que casi nunca se nombra. No es un cansancio que se nota en el cuerpo de inmediato. Es un desgaste invisible, lento, constante, que se instala en lo profundo. Es el peso de saber que, pase lo que pase, tú tienes que responder. Que si algo falla, mirarán hacia ti. Que si alguien se derrumba, esperan que seas tú quien mantenga la calma. El responsable no descansa igual que los demás. Porque incluso cuando se sienta, sigue pensando. Incluso cuando se acuesta, sigue resolviendo. Incluso cuando sonríe, sigue sosteniendo cosas que nadie ve. Ese es el verdadero desgaste de ser el fuerte. No es solo hacer más cosas. Es no poder soltar del todo nunca. Hay momentos en los que quisieras llorar, pero te contienes. No porque no sientas, sino porque aprendiste que no te toca romperte. Que tu lugar es resistir, mantenerte firme, ser el que no cae. Y poco a poco esa contención se vuelve automática. Te dices, no pasa nada, puedo con esto, solo es una etapa, aunque por dentro algo esté pidiendo descanso desde hace tiempo. El miedo a mostrar debilidad aparece silenciosamente. No porque seas frío, sino porque temes que si muestras grietas, los demás pierdan su apoyo principal. Y entonces eliges aguantar. Aguantas cuando estás cansado. Aguantas cuando estás triste. Aguantas cuando sientes que ya diste demasiado y aún así te piden un poco más. Se forma un diálogo interno que casi nadie escucha. No me toca romperme. No puedo bajar la guardia. Tengo que aguantar un poco más. Y ese un poco más se repite durante años. Hay orgullo en ser fuerte, sí. Un orgullo silencioso de saber que has sostenido mucho, que has sido confiable, que has estado presente cuando otros no podían. Pero junto a ese orgullo también vive un dolor callado, el de no poder descansar sin sentir culpa. Porque cuando intentas parar, aparece la sensación de que estás fallando. Como si ser fuerte fuera tu única forma válida de existir para los demás. Ahí nace un conflicto profundo. Por un lado, te sientes valioso por ser el que sostiene. Por otro, te duele no tener espacio para ser sostenido. Y aunque no lo digas en voz alta, a veces aparece un resentimiento silencioso, no contra las personas que amas, sino contra la carga constante de tener que ser el pilar. Ese resentimiento no significa que no quieras a los demás. Significa que has cargado demasiado tiempo sin relevo. Hay pensamientos que empiezan a visitarte en silencio. Nadie me sostendría como yo sostengo. No puedo bajar la guardia. Si aflojo ahora, todo se desordena.
Y así sigues, incluso cuando el cuerpo y el alma ya están cansados. Lo más difícil es que desde fuera sigues viéndote fuerte, funcional, responsable, capaz. Nadie imagina que dentro de esa fortaleza hay un cansancio profundo acumulado por años de resistencia continua. Porque el fuerte rara vez explota. El fuerte se desgasta. Se desgasta en pequeñas renuncias, renunciar a decir que no, renunciar a pedir ayuda, renunciar a mostrar que también necesita un descanso emocional. Y llega un punto donde la fortaleza deja de sentirse como poder y empieza a sentirse como peso. Peso de expectativas. Peso de responsabilidades. Peso de ser siempre el que entiende, el que resuelve, el que no se permite fallar. En esos momentos internos aparece una sensación difícil de explicar. Quieres ser fuerte, pero también quieres dejar de serlo por un momento. No para abandonar a nadie, sino para respirar sin presión, para sentir sin filtro, para existir sin tener que sostener todo el tiempo. Pero enseguida aparece otra voz: no es momento de caer, aguanta un poco más, otros la pasan peor. Y vuelves a colocarte la armadura emocional que ya sabes usar tan bien. Sin embargo, el alma no olvida lo que siente. Puede callar, puede resistir, puede adaptarse, pero no deja de registrar el cansancio acumulado de años siendo fuerte sin pausa. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Tal vez no gritas, tal vez no te derrumbas, tal vez no haces crisis visibles. Pero hay un lenguaje interno que sí existe, el del agotamiento profundo de sostener demasiado tiempo sin relevo. Y reconocer ese desgaste no te hace débil. Te hace honesto contigo mismo. Porque la verdadera fortaleza no es nunca romperse, es saber cuando el peso que cargas ya no puede seguir siendo llevado en silencio por la misma persona de siempre. Ya me rompí, pero sigo funcionando. Esa frase no suele decirse en voz alta. Se piensa en silencio, casi con culpa, casi con vergüenza, mientras sigues cumpliendo como si nada pasara. Porque desde fuera todo sigue en orden. Sigues resolviendo. Sigues ayudando. Sigues respondiendo cuando te necesitan. Sigues siendo el fuerte de siempre. Pero por dentro algo cambió. Ya no es solo cansancio. Es una sensación de fractura interna invisible. Como si una parte de ti se hubiera agotado hace tiempo, y aún así continúas, por inercia, por responsabilidad, por costumbre. Reconocerlo asusta. Porque durante años creíste que ser fuerte significaba poder con todo. Significaba no romperte. Significaba ser el que siempre resiste. Y ahora aparece una verdad incómoda: la fortaleza constante también desgasta. También quiebra, solo que lo hace en silencio. No hay un colapso dramático. No hay una escena evidente. Solo hay pequeños signos que empiezan a aparecer: menos paciencia, menos energía, menos ilusión por seguir sosteniendo todo como antes. Silencio intencional. Respiración audible. Una verdadera pausa.
Porque en ese silencio surge la comparación inevitable contigo mismo. Antes aguantabas más. Antes tenías más energía para escuchar, para resolver, para cargar. Antes no te dolía ser fuerte. Ser fuerte era casi natural. No lo cuestionabas. No lo sentías como peso, sino como parte de quien eras. Pero ahora, algo dentro reconoce que ya no es igual. Te descubres pensando, ¿en qué momento empezó a pesar tanto? ¿Cuándo dejé de sentir que podía con todo? ¿Por qué ahora cada problema ajeno me cansa más que antes? Y la respuesta no llega de golpe. Porque no fue un solo momento el que te rompió. Fueron años. Años siendo el que sostiene. Años priorizando a todos. Años conteniendo emociones para no preocupar a nadie. Años diciendo yo puedo incluso cuando estabas al límite. La fractura no ocurrió en un día. Se formó poco a poco, en cada vez que te guardaste el llanto, en cada vez que seguiste adelante sin descanso, en cada vez que nadie notó que también necesitabas ser sostenido. Lo más duro es que sigues funcionando. Sigues cumpliendo con tus responsabilidades. Sigues estando presente. Sigues resolviendo problemas como siempre. Nadie diría que estás roto, porque no te ves roto. Y ahí está el punto de quiebre más silencioso, funcionar mientras por dentro todo pesa más de lo que puedes sostener. Es una especie de grieta invisible. No detiene tu vida, pero cambia cómo la vives. Todo se vuelve más pesado, más lento, más difícil de sostener emocionalmente. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual. ¿Qué cosas pequeñas te saturan? Que necesitas más tiempo para recuperarte del desgaste diario. Y sin embargo, sigues diciéndote, tengo que aguantar un poco más. Porque soltar no parece una opción. Porque temes que si bajas la guardia, todo lo que mantuviste empiece derrumbe. Porque te acostumbraste tanto a ser el fuerte, que no sabes cómo ser otra cosa. Pero en lo profundo aparece una pregunta que ya no puedes ignorar. ¿Y si ser fuerte demasiado tiempo también rompe? Esa pregunta incomoda. Porque rompe la idea que te sostuvo durante años, que la fortaleza es infinita, que el fuerte nunca se desgasta, que resistir siempre es la respuesta correcta. Sin embargo, la experiencia interna dice otra cosa. Dice que resistir sin pausa agota. Que sostener sin apoyo cansa. Que cargar sin relevo termina fracturando, aunque no se note desde fuera. Y aceptar eso duele. Duele reconocer que la imagen de fortaleza que construiste también te exigió demasiado. Que el papel de el que puede con todo te dio valor, pero también te quitó permiso para ser vulnerable. Respiración profunda. Silencio. Romper. Porque en ese espacio aparece una verdad que casi nadie quiere admitir: ser fuerte no te hizo invencible. Te hizo resistente, pero humano. Y los humanos, incluso los más fuertes, también se desgastan cuando sostienen demasiado tiempo sin descanso. No te rompiste por ser débil.
Te rompiste por haber sido fuerte demasiado tiempo sin permitirte caer, sin permitirte descansar, sin permitirte ser sostenido. Y aún así, sigues funcionando. Sigues adelante, cumpliendo, respondiendo, sosteniendo lo que amas. Pero ahora con una conciencia nueva, algo dentro necesita ser atendido, reconocido, escuchado. Porque la verdadera pregunta ya no es cuánto más puedes aguantar, sino cuánto tiempo más puedes ignorar que el peso que cargas ya dejó huellas dentro de ti. ¿Y si ser fuerte demasiado tiempo también rompe? Esa es la tensión que se instala ahora. La que no destruye tu fortaleza, pero sí te obliga a mirarla con honestidad. Porque tal vez el quiebre no es el final de tu fuerza, sino el inicio de comprender que incluso el más fuerte necesita, en algún momento, dejar de sostener todo solo. La revelación empieza a sentirse incómoda, pero también liberadora. Durante mucho tiempo creíste que ser fuerte era una especie de poder especial. Una capacidad que otros no tenían. Una cualidad que te hacía diferente, confiable, indispensable. Y en parte era verdad. Ser fuerte fue necesario. Fue la forma en que sobreviviste a momentos difíciles, a responsabilidades tempranas, a situaciones donde no había otra opción más que resistir y seguir adelante. Ser fuerte no fue una elección romántica. Fue una estrategia de supervivencia prolongada. Y ahí está el giro de comprensión. Ser fuerte demasiado tiempo no es poder, es supervivencia sostenida sin descanso. Eso cambia completamente la lectura de tu historia. Porque entonces ya no se trata de que puedes con todo, sino de que tuviste que poder con todo durante demasiado tiempo. Y eso, aunque admirable, no es sostenible para siempre. La fortaleza continua también necesita pausas. También necesita ser sostenida. También necesita momentos donde no tengas que ser el que resuelve, el que contiene, el que aguanta. Pero nadie te enseñó eso. Nadie te explicó que incluso los pilares se desgastan cuando sostienen demasiado peso durante años. Aprendiste que sentir era un riesgo. Que llorar frente a otros podía preocuparlos. Que mostrar cansancio podía desestabilizar a quienes dependían de ti. Entonces empezaste a separar tu fortaleza de tus emociones. A creer, sin darte cuenta, que ser fuerte significaba no sentir demasiado. Pero la nueva lectura es distinta. Ser fuerte no iguala a no sentir. Ser fuerte iguala a resistir demasiado tiempo, incluso sintiendo todo por dentro. Y resistir tanto tiempo tiene un costo emocional que no siempre se ve, pero se acumula. Se acumula en el cuerpo que se tensa sin motivo aparente. En la mente que nunca descansa del todo. En la sensación de que no puedes bajar la guardia porque alguien, en algún lugar, sigue necesitando que seas el fuerte. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez estás empezando a notar que tu cansancio no es debilidad. Que tu desgaste no es falta de carácter. Que tu deseo de soltar un poco el peso no significa que ya no seas fuerte. Significa que has sido fuerte por demasiado tiempo sin relevo.
Y comprender esto cambia la culpa por comprensión. Cambia el estoy fallando por un estoy agotado. No estás fallando por sentirte así. Estás reconociendo el límite natural de alguien que sostuvo demasiado sin pausa real. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Esa frase ahora toma otro sentido. Porque el cansancio que sientes no es un enemigo que hay que ignorar, es un mensaje que pide ser escuchado. No para que abandones todo. No para que dejes de ser quien sostiene, sino para que entiendas que la fortaleza verdadera también incluye saber cuando necesitas descanso emocional. Ser fuerte fue necesario en muchas etapas de tu vida. Te protegió, te permitió avanzar, sostuvo a personas importantes para ti. Pero sostener todo solo no es sostenible eternamente. Y aceptar eso no destruye tu identidad de fuerte, la vuelve más humana, más consciente, más equilibrada. Ahora puedes mirar tu historia con menos juicio. Puedes entender que no te cansaste por falta de amor, ni por falta de compromiso, ni por debilidad escondida. Te cansaste porque resististe demasiado tiempo sin el mismo nivel de apoyo que tú dabas a otros. Y esa comprensión abre una puerta nueva, la posibilidad de seguir siendo fuerte, pero no a costa de romperte en silencio. Porque la fortaleza madura no es la que nunca se quiebra, sino la que reconoce cuando necesita ser sostenida también. Y ahí el espectador entiende algo profundo, no está fallando por sentirse agotado, está despertando a la realidad de que su fortaleza, durante años, fue una forma de sobrevivir, no una obligación eterna. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Quizás llevas tanto tiempo siendo fuerte, que ya olvidaste cómo se siente descansar sin culpa. Quizás te acostumbraste tanto a sostener a todos, que nadie notó que también necesitabas ser sostenido. Y quiero decirte algo con absoluta claridad, no estás roto. Estás cansado de ser fuerte. Y eso es humano. Durante años aprendiste que tu valor estaba en resistir, en resolver, en no fallar. Te convertiste en el que siempre puede, el que siempre aguanta, el que siempre responde incluso cuando por dentro ya no quedaba energía. Pero hay una verdad que pocas veces se dice en voz alta, ser fuerte tanto tiempo también duele. También desgasta. También deja huellas invisibles que nadie ve, pero tú sí sientes. Tal vez pensaste que este cansancio significaba que estabas fallando, que te estabas volviendo débil, que algo en ti se estaba rompiendo. Pero no. No estás fallando. Estás reconociendo el peso de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Y reconocer eso no te hace menos fuerte. Te hace más honesto contigo mismo. Porque la verdadera fortaleza no es nunca romperse, es saber cuando el peso que cargas ya no puede seguir siendo llevado en silencio por la misma persona de siempre. Ya me rompí, pero sigo funcionando. Esa frase no suele decirse en voz alta. Se piensa en silencio, casi con culpa, casi con vergüenza, mientras sigues cumpliendo como si nada pasara. Porque desde fuera todo sigue en orden.
Sigues resolviendo. Sigues ayudando. Sigues respondiendo cuando te necesitan. Sigues siendo el fuerte de siempre. Pero por dentro algo cambió. Ya no es solo cansancio. Es una sensación de fractura interna invisible. Como si una parte de ti se hubiera agotado hace tiempo y aún así continúas, por inercia, por responsabilidad, por costumbre. Reconocerlo asusta. Porque durante años creíste que ser fuerte significaba poder con todo. Significaba no romperte. Significaba ser el que siempre resiste. Y ahora aparece una verdad incómoda: la fortaleza constante también desgasta. También quiebra, solo que lo hace en silencio. No hay un colapso dramático. No hay una escena evidente. Solo hay pequeños signos que empiezan a aparecer: menos paciencia, menos energía, menos ilusión por seguir sosteniendo todo como antes. Silencio intencional. Respiración audible. Una verdadera pausa. Porque en ese silencio surge la comparación inevitable contigo mismo. Antes aguantabas más. Antes tenías más energía para escuchar, para resolver, para cargar. Antes no te dolía ser fuerte. Ser fuerte era casi natural. No lo cuestionabas. No lo sentías como peso, sino como parte de quien eras. Pero ahora, algo dentro reconoce que ya no es igual. Te descubres pensando: ¿en qué momento empezó a pesar tanto? ¿Cuándo dejé de sentir que podía con todo? ¿Por qué ahora cada problema ajeno me cansa más que antes? Y la respuesta no llega de golpe. Porque no fue un solo momento el que te rompió. Fueron años. Años siendo el que sostiene. Años priorizando a todos. Años conteniendo emociones para no preocupar a nadie. Años diciendo yo puedo incluso cuando estabas al límite. La fractura no ocurrió en un día. Se formó poco a poco, en cada vez que te guardaste el llanto, en cada vez que seguiste adelante sin descanso, en cada vez que nadie notó que también necesitabas ser sostenido. Lo más duro es que sigues funcionando. Sigues cumpliendo con tus responsabilidades. Sigues estando presente. Sigues resolviendo problemas como siempre. Nadie diría que estás roto, porque no te ves roto. Y ahí está el punto de quiebre más silencioso: funcionar mientras por dentro todo pesa más de lo que puedes sostener. Es una especie de grieta invisible. No detiene tu vida, pero cambia cómo la vives. Todo se vuelve más pesado, más lento, más difícil de sostener emocionalmente. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual. ¿Qué cosas pequeñas te saturan? Que necesitas más tiempo para recuperarte del desgaste diario. Y sin embargo, sigues diciéndote: tengo que aguantar un poco más. Porque soltar no parece una opción. Porque temes que si bajas la guardia, todo lo que mantuviste empiece derrumbe. Porque te acostumbraste tanto a ser el fuerte, que no sabes cómo ser otra cosa. Pero en lo profundo aparece una pregunta que ya no puedes ignorar.
¿Y si ser fuerte demasiado tiempo también rompe? Esa pregunta incomoda. Porque rompe la idea que te sostuvo durante años, que la fortaleza es infinita, que el fuerte nunca se desgasta, que resistir siempre es la respuesta correcta. Sin embargo, la experiencia interna dice otra cosa. Dice que resistir sin pausa agota, que sostener sin apoyo cansa, que cargar sin relevo termina fracturando, aunque no se note desde fuera. Y aceptar eso duele. Duele reconocer que la imagen de fortaleza que construiste también te exigió demasiado. Que el papel de el que puede con todo te dio valor, pero también te quitó permiso para ser vulnerable. Respiración profunda. Silencio. Romper. Porque en ese espacio aparece una verdad que casi nadie quiere admitir: ser fuerte no te hizo invencible. Te hizo resistente, pero humano. Y los humanos, incluso los más fuertes, también se desgastan cuando sostienen demasiado tiempo sin descanso. No te rompiste por ser débil. Te rompiste por haber sido fuerte demasiado tiempo sin permitirte caer, sin permitirte descansar, sin permitirte ser sostenido. Y aún así, sigues funcionando. Sigues adelante, cumpliendo, respondiendo, sosteniendo lo que amas. Pero ahora con una conciencia nueva, algo dentro necesita ser atendido, reconocido, escuchado. Porque la verdadera pregunta ya no es cuánto más puedes aguantar, sino cuánto tiempo más puedes ignorar que el peso que cargas ya dejó huellas dentro de ti. ¿Y si ser fuerte demasiado tiempo también rompe? Esa es la tensión que se instala ahora. La que no destruye tu fortaleza, pero sí te obliga a mirarla con honestidad. Porque tal vez el quiebre no es el final de tu fuerza, sino el inicio de comprender que incluso el más fuerte necesita, en algún momento, dejar de sostener todo solo. La revelación empieza a sentirse incómoda, pero también liberadora. Durante mucho tiempo creíste que ser fuerte era una especie de poder especial. Una capacidad que otros no tenían. Una cualidad que te hacía diferente, confiable, indispensable. Y en parte era verdad. Ser fuerte fue necesario. Fue la forma en que sobreviviste a momentos difíciles, a responsabilidades tempranas, a situaciones donde no había otra opción más que resistir y seguir adelante. Ser fuerte no fue una elección romántica. Fue una estrategia de supervivencia prolongada. Y ahí está el giro de comprensión. Ser fuerte demasiado tiempo no es poder, es supervivencia sostenida sin descanso. Eso cambia completamente la lectura de tu historia. Porque entonces ya no se trata de que puedes con todo, sino de que tuviste que poder con todo durante demasiado tiempo. Y eso, aunque admirable, no es sostenible para siempre. La fortaleza continua también necesita pausas. También necesita ser sostenida. También necesita momentos donde no tengas que ser el que resuelve, el que contiene, el que aguanta. Pero nadie te enseñó eso. Nadie te explicó que incluso los pilares se desgastan cuando sostienen demasiado peso durante años. Aprendiste que sentir era un riesgo.
que llorar frente a otros podía preocuparlos, que mostrar cansancio podía desestabilizar a quienes dependían de ti. Entonces empezaste a separar tu fortaleza de tus emociones, a creer, sin darte cuenta, que ser fuerte significaba no sentir demasiado. Pero la nueva lectura es distinta. Ser fuerte no iguala a no sentir. Ser fuerte iguala a resistir demasiado tiempo, incluso sintiendo todo por dentro. Y resistir tanto tiempo tiene un costo emocional que no siempre se ve, pero se acumula. Se acumula en el cuerpo que se tensa sin motivo aparente, en la mente que nunca descansa del todo, en la sensación de que no puedes bajar la guardia porque alguien, en algún lugar, sigue necesitando que seas el fuerte. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez estás empezando a notar que tu cansancio no es debilidad, que tu desgaste no es falta de carácter, que tu deseo de soltar un poco el peso no significa que ya no seas fuerte. Significa que has sido fuerte por demasiado tiempo sin relevo. Y comprender esto cambia la culpa por comprensión. Cambia el estoy fallando por un estoy agotado. No estás fallando por sentirte así. Estás reconociendo el límite natural de alguien que sostuvo demasiado sin pausa real. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Esa frase ahora toma otro sentido. Porque el cansancio que sientes no es un enemigo que hay que ignorar, es un mensaje que pide ser escuchado. No para que abandones todo. No para que dejes de ser quien sostiene, sino para que entiendas que la fortaleza verdadera también incluye saber cuando necesitas descanso emocional. Ser fuerte fue necesario en muchas etapas de tu vida. Te protegió, te permitió avanzar, sostuvo a personas importantes para ti. Pero sostener todo solo no es sostenible eternamente. Y aceptar eso no destruye tu identidad de fuerte, la vuelve más humana, más consciente, más equilibrada. Ahora puedes mirar tu historia con menos juicio. Puedes entender que no te cansaste por falta de amor, ni por falta de compromiso, ni por debilidad escondida. Te cansaste porque resististe demasiado tiempo sin el mismo nivel de apoyo que tú dabas a otros. Y esa comprensión abre una puerta nueva, la posibilidad de seguir siendo fuerte, pero no a costa de romperte en silencio. Porque la fortaleza madura no es la que nunca se quiebra, sino la que reconoce cuando necesita ser sostenida también. Y ahí el espectador entiende algo profundo, no está fallando por sentirse agotado, está despertando a la realidad de que su fortaleza, durante años, fue una forma de sobrevivir, no una obligación eterna. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Quizás llevas tanto tiempo siendo fuerte, que ya olvidaste cómo se siente descansar sin culpa. Quizás te acostumbraste tanto a sostener a todos, que nadie notó que también necesitabas ser sostenido. Y quiero decirte algo con absoluta claridad, no estás roto. Estás cansado de ser fuerte. Y eso es humano. Durante años aprendiste que tu valor estaba en resistir, en resolver, en no fallar. Te convertiste en el que siempre puede, el que siempre aguanta, el que siempre responde incluso cuando por dentro ya no quedaba energía. Pero hay una verdad que pocas veces se dice en voz alta, ser fuerte tanto tiempo también duele. También desgasta. También deja huellas invisibles que nadie ve, pero tú sí sientes.
Tal vez pensaste que este cansancio significaba que estabas fallando, que te estabas volviendo débil, que algo en ti se estaba rompiendo. Pero no. No estás fallando. Estás reconociendo el peso de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Y reconocer eso no te hace menos fuerte. Te hace más honesto contigo mismo. Fortaleza no significa cargar todo solo. Responsabilidad no significa sacrificarse siempre. Aguantar no significa estar bien. Son cosas distintas, aunque durante años te enseñaron a confundirlas. Porque sí, fuiste responsable. Sí, fuiste fuerte. Sí, aguantaste cuando otros no podían. Pero eso no significa que debías hacerlo sin descanso, sin apoyo, sin espacio para ser humano. Esta historia es para ti. Para el que siempre fue el pilar. Para el que siempre escuchó, aconsejó, resolvió. Para el que parecía invencible por fuera, mientras por dentro acumulaba cansancio silencioso. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Ese momento en el que te das cuenta de que seguir siendo el fuerte a toda costa ya no es sostenible. Ese instante en el que reconoces que no puedes seguir demostrando fortaleza todo el tiempo sin pagar un precio emocional. Y quiero que escuches esto sin resistencia, no tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo. No tienes que ser el que siempre puede. No tienes que sostenerlo todo sin pedir nada a cambio. No tienes que ocultar tu cansancio para que los demás no se preocupen. Descansar también es valentía. Sí, valentía. Porque implica aceptar que eres humano, que tienes límites, que también necesitas cuidado y no solo darlo. Soltar un poco el peso no es rendirse. Soltar no es abandonar a los demás. Soltar es dejar de exigirte ser indestructible cuando nunca fuiste diseñado para hacerlo. Has sido fuerte porque la vida te lo pidió. Porque hubo momentos donde no había otra opción. Porque alguien tenía que sostener, y tú estuviste ahí. Pero ahora la vida también puede estar pidiéndote otra cosa, aprender a sostenerte a ti. Eso no borra tu fortaleza. Transformalo, la hace más sana, más consciente, más sostenible en el tiempo. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y tal vez tu cansancio no es un problema que debas ignorar, sino un mensaje que merece ser escuchado con respeto, no con juicio. Escucharlo no te hace egoísta. Te hace responsable contigo mismo. Te permite seguir siendo fuerte, pero sin romperte en silencio. Porque la verdadera fortaleza no es nunca caer. Es permitirte descansar antes de romperte por completo. Es reconocer que también necesitas apoyo, pausa, espacio para sentir. No estás roto. Estás cansado de ser fuerte, y eso es profundamente humano. Tal vez durante mucho tiempo nadie vio tu desgaste. Tal vez nadie notó el peso que cargabas en silencio. Tal vez incluso tú mismo minimizaste lo que sentías porque no era tan grave. Pero hoy puedes validarlo sin culpa, si duele sostener todo solo. Si desgasta ser siempre el fuerte. Si cansa no tener permiso para fallar. Y reconocerlo no te debilita. Te hace libre. Te permite empezar a ser fuerte de otra manera, no desde la exigencia constante, sino desde el equilibrio entre sostener y permitirte ser sostenido. Porque incluso el más fuerte necesita, en algún momento, dejar de demostrar que puede con todo, y simplemente descansar sin sentirse culpable por hacerlo. Ser fuerte no desaparece de un día para otro. No se apaga de golpe, ni se borra como si nunca hubiera existido. Ser fuerte fue parte de tu historia, de tu forma de sobrevivir, de tu manera de cuidar a otros incluso cuando nadie te enseñó a cuidarte a ti.
pero empieza a transformarse cuando reconoces tu límite. Cuando aceptas que no todo tiene que depender siempre de ti. Cuando entiendes que sostener no significa cargarte hasta romperte. Cuando te permites, por primera vez en mucho tiempo, decir en silencio, hasta aquí puedo hoy. Hay fuerzas que sostienen. Otras que se desgastan. Y algunas que necesitan descansar para no romperse. Y tal vez ahora estás justo en ese punto, no dejando de ser fuerte, sino aprendiendo a hacerlo de una forma más humana, más consciente, más sostenible. Porque la fortaleza que no descansa se vuelve rigidez. Y la rigidez, con el tiempo, también se quiebra. En cambio, la fortaleza que reconoce su cansancio se vuelve más sabia. Más real. Más capaz de seguir en el tiempo sin destruirse por dentro. Quizás todavía seguirás siendo el que sostiene muchas cosas. Quizás seguirás siendo esa persona confiable, responsable, presente. Pero ahora con una diferencia silenciosa, sabiendo que también necesitas pausas, límites y momentos donde no tengas que ser el fuerte para todos. Ese pequeño cambio no se ve desde afuera. Pero por dentro, empieza a aliviar. Tal vez hoy estás viviendo este dolor, pero en la próxima historia hablaremos de cuando el silencio también sana.